Hola alumnos, aquí va la introducción entonces de la Divina Comedia. Em, Como verán en la primera diapositiva, lo que les he indicado ahí es la fecha en la cual supuestamente se publicó, fue publicada la Divina Comedia en distintas ediciones, pero lo importante es la primera fecha, ¿no? 1304. O sea, estamos avanzando aproximadamente 14 siglos porque estábamos en el siglo primero antes de Cristo. Hicimos un salto impresionante, ¿no es cierto?, hacia adelante, pero estamos desde el punto de vista geográfico ubicados en el mismo lugar, en el mismo sitio, porque Virgilio estaba escribiendo en Roma y Dante pertenece o habita Florencia e Italia, ¿no? Entonces estamos en el mismo sitio, pero avanzamos a pasos agigantados hacia la Edad Media y específicamente ya hacia los últimos siglos de la Edad Media. Si se fijan en la segunda diapositiva, yo les he puesto nuevamente la misma diapositiva que les puse para la Odisea y para la Eneida, para que entiendan, ¿no es cierto?, o para que hagan la relación y el anclaje con los escritores anteriores, con los autores anteriores. Y aquí ya se completa justamente este trío. Al centro teníamos a Homero, al costado derecho teníamos a Virgilio y al izquierdo está Dante. Por lo tanto, ya hemos llegado a este tercer autor que también escribe poesía épica, absolutamente ligado a esa tradición anterior. Y nosotros estamos leyendo solamente una parte de este poema épico, escrito ya en italiano, que es el infierno, que es la primera parte. Luego vendrá una segunda y una tercera parte que no se les ha pedido a ustedes realizar. ¿A qué época pertenece, a qué época pertenece esta obra? Son algunas de las preguntas que yo, ¿no es cierto?, les haría si estuviera con ustedes directamente en una clase, porque es importante ver la cantidad de años que nos estamos saltando. En segundo lugar, que tiene que ver con la pregunta que les hice en el comentario crítico, es si esta obra tiene algún elemento autobiográfico asociado a lo que le ha ocurrido a Dante, a lo que le está ocurriendo a Dante, y eso también es algo que vamos a responder durante esta presentación. Y qué pensamientos, corrientes de pensamiento y tradiciones culturales incluye Dante en su comedia. Esas son como las dos últimas preguntas, son las preguntas claves, a mí me parece, para poder introducir la obra y no tener mayores problemas. En la quinta diapositiva, entonces, me estoy ubicando con todas aquellas preguntas que les hice y después vamos a ir profundizando en ella. Específicamente, el contexto en el cual Dante fija su obra es en un contexto real, que es el 1300 después de Cristo aproximadamente, para una Semana Santa. Todos aquellos que son parte de la tradición occidental cristiana saben, ¿no es cierto?, que el día viernes de la Semana Santa, supuestamente, ¿no es cierto?, lo que dice las Sagradas Escrituras es que Jesús habría bajado y descendido a los infiernos para después el sábado y el domingo subir a los cielos nuevamente, ¿no? Entonces, Dante estaría haciendo este mismo recorrido, ¿no? Y por eso baja a los infiernos bajo la tradición cristiana, pero también está obviamente apelando a una tradición clásica grecolatina, que también estos héroes bajan al inframundo. Respecto a si es una obra autobiográfica, tiene elementos que nos dicen que sí, ¿no? Es decir, que hay mucho de su imaginación, pero que está escribiendo a propósito de algo que a él le ha ocurrido. ¿Y qué ha ocurrido justo antes de esta obra, antes de escribirla, y por eso ya la empieza a escribir? Muere Beatriz, y Beatriz es un amor platónico de Dante. Es una mujer de carne y hueso que vive en Florencia, que él ha visto muy pocas veces, pero que se ha convertido en su musa inspiradora y que tiene que ver con el contexto literario y artístico de la época, donde era muy importante para estos creadores tener una musa inspiradora. Y en el caso de
Dante era esta Beatriz que seguramente casi nunca lo vio, nunca lo tocó, nunca se dirigieron palabras prácticamente, pero para él se convirtió en la representación de su musa inspiradora. Y a eso se liga el exilio de Dante, que fue obligado a salir de Florencia, exiliado de Florencia, de esta ciudad. Para nosotros es un poco complicado entender cómo te pueden exiliar de una ciudad y no de una nación. Bueno, lo que ocurre es que todavía estamos en un contexto de reinos y por lo tanto Florencia va a tener su soberanía personal particular y tiene la capacidad de expulsar a un ciudadano. Y eso es lo que le ocurre a Dante, ¿no? Por eso es que a sus 35 años, a la mitad de su vida, como él dice, se encuentra en una especie de selva oscura, se encuentra en un camino que no tiene salida o se encuentra perdido. Entonces hay una cuestión metafórica ahí con lo que significa o lo que representa esa selva. Respecto a la tercera pregunta que les hacía, ¿qué culturas incluye en su obra? Bueno, ustedes ya pueden, ¿no es cierto?, decir, como ya son lectores de 4 horas anteriores, que está atendiendo la mitología clásica, antigua, y la filosofía también, y la literatura, ¿no es cierto? También está dialogando con la Biblia, con el Antiguo y Nuevo Testamento. También está dialogando con algunos filósofos que ya tomaron la tradición clásica y la transformaron hacia el pensamiento cristiano, como Santo Tomás de Aquino, que ustedes ya lo leyeron. Incorpora elementos de la lírica medieval. Por ejemplo, esta idea de la musa inspiradora es propio de este momento, de este contexto, que tenga que tener una musa, el poeta que escribe. No lo habíamos visto antes como personificado en una mujer específica, ¿no? Y además hay toda una como visión, una concepción cosmológica, es decir, una visión de cómo sería el universo que estaría representando Dante en esta representación, valga la redundancia, de el infierno, ¿no es cierto?, el purgatorio y el cielo. Y esa visión es geocéntrica, es decir, ubica a la Tierra en el centro del universo.